Muy buenos días, les saludamos desde la Asociación Gente para Servir GPS, hoy 22 de enero del 2021. Les invitamos para continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde la lectura Lucas capítulo 17, Génesis capítulo 29 y Salmos capítulo 22. Lucas capítulo 17, Génesis 29 y Salmos 22. Y siguiendo en el camino que el Señor Jesús está recorriendo desde la Galilea hasta Jerusalén, según el relato que nos presenta el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 17, aparentemente nuestras Biblias son como algunos, como llamaríamos hoy en día, unos tips del reino de los cielos, de principios que el Señor plantea pues para el reino de los cielos. El Señor Jesús viene de plantear de unos encuentros que va teniendo con fariseos, con escribas, con las mismas personas que están en el camino. Seguramente desde la Galilea salió un grupo de personas encabezado por los discípulos directos o apóstoles que se llamarían más adelante. Seguramente en ese caminar algunos se adherían, otros se apartaban, algunos se identificaban con el maestro, otros simplemente veían que era imposible seguir ese camino, eh, pero pues en ese camino se presentaban personas inquietas por el reino de los cielos, anhelantes de conocer el camino del Señor. Otros sencillamente probaban y veían que había otras cosas que los seducían más atractivas. Eh, pero en ese camino y en esa interacción con tantas personas tan diferentes, pues está un testimonio que nos queda a nosotros para que identifiquemos actitudes, conductas y pues que tomemos la más sensata decisión, y es sostenernos y mantenernos en este camino. Yo creo que como en esa época, en el tiempo de hoy, muchos se acercan al camino del Señor, lo prueban, lo ensayan, algunos se enganchan, se identifican, entienden que esta es su vida, otros simplemente de pronto lo van a llevar ahí, así como por los lados. En eso encontrarían entonces, como les dije, contradictores, otros a favor, pero lo más importante es en esa interacción que Jesús tuvo con cada uno de estos personajes, las instrucciones y las enseñanzas que nos quedan para nosotros hoy, podernos sostener en este camino. El hecho no es solo encontrar el camino, el hecho es mantenerse en el camino y llegar a la meta. Pablo lo plantea de esa manera, como una meta. Se plantea en la Biblia también como el cumplimiento de ese propósito. Y es muy importante, y Dios y el Señor nos ha dejado su Santo Espíritu y su palabra como una guía para no solo encontrar el camino, porque pues muchos pueden saber en su mente, en su conciencia, que Jesús es el camino, que al fin y al cabo es pues, la meta a la que debemos llegar, pero simplemente no lo siguen, se extravían en el camino. ¿Por qué? Pues la Biblia explica un sinnúmero de razones, habla de los sentidos que engañan, habla que el mismo mundo seduce, sus pasiones lo seducen y lo van alejando del camino. Y pues todos los que seguramente me están escuchando, que han probado este camino, identificarán que el Señor de alguna manera siempre está haciendo un llamado, invitando, llamando nuestra atención para que no solo volvamos al camino, sino para que nos mantengamos y podamos llegar a esa meta, a ese propósito. Aquí entonces en el capítulo 17, que es lo que corresponde a nuestra lectura, hay varios aspectos que son fundamentales para mantenerse en este camino, para guardarse en este camino.
Y uno ¿qué les puedo decir yo? Pues de las afectaciones que ha traído al camino de muchos creyentes es no entender claramente los conceptos de la Biblia y entender los principios fundamentales de la Biblia. Por ejemplo, el de la gracia. La gracia es un don inmerecido. La gracia es un regalo que Dios puso su mirada en nosotros sin merecerlo. Pero muchas veces en esa tergiversación del concepto de la gracia se abusa de la gracia. Es como si a mí alguien me ayuda, alguien me bendice, me favorece y lo hace porque pues, ha sido movido por el amor de Dios o por el amor o porque tiene un corazón generoso y bondadoso. Pues ese acto de esa persona que me da sin yo merecerlo, sin yo pedirlo, sin yo demandarlo, debería guardarme de abusar de ese favor. Debería llevarme también a corresponder ese favor con gratitud, con servicio, con lealtad seguramente. Y eso mismo pasa a veces con el Señor. La gracia es algo que recibimos del Señor por el cual, como dice la Biblia, es esa gracia la que nos permitió ser salvos, pero en una tergiversación del concepto se cree que la gracia es para vivir en pecado, ¿sí? Algo así como peque, no se preocupe, pida perdón y la gracia del Señor le perdonará. Yo creo que la gracia de Dios, el que entiende la verdadera gracia de Dios, pues corresponderá a una entrega total al Señor, corresponderá a un esfuerzo y a un caminar. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así entonces, encontramos en esta primera porción del capítulo 17 dos versículos que le está hablando el Señor a los discípulos. O sea, en este momento no le está hablando a la gente que de pronto va por el milagro, por el pedazo de pan, sino le está hablando a los discípulos y les dice, imposible es que no vengan tropiezos. O sea, en este camino quien decide estar con Jesús en este camino, van a venir tropiezos. Está en el presupuesto, como más atrás lo vimos en algún pasaje del mismo Evangelio de Lucas, hay que sentarse, hay que medir el costo y entender que emprender este camino sí o sí tiene un costo. Y aquí está diciendo, dentro de este camino van a venir tropiezos, pero aclara, hay de aquel por quien viene. Aquí cuando la Biblia manifiesta un hay, en colombiano lo diríamos algo así como, uy, sí, mijito, ¿sí? O sea, aténgase si usted permite esto en su vida, si usted actúa de esta manera. Dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Esta expresión le está hablando a muchos creyentes, ojo, muchos creyentes que en la tergiversación del concepto, por ejemplo, de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios, enseñan a pecar, ¿sí? Eso es poner tropiezo. ¿Cómo enseñamos a pecar? Como seguramente el papá o la mamá que le dice al niño cuando llaman a la casa y dice, diga que yo no estoy. Eso es enseñar a pecar, eso es enseñar a mentir. Cuando en nuestros comportamientos que no sean integrales, nosotros estamos mostrando, por ejemplo, el cristiano que se embriaga, el cristiano que tiene una contabilidad legal, pero lleva una contabilidad ilegal, el cristiano que se permite el soborno, el cohecho, es cristiano, habla de Dios, profesa la fe, coloca anuncios, mensajes, bueno, perfiles en sus redes sociales, pero tiene comportamientos que van en contra de la verdad de Dios. La Biblia habla de lo recto, de lo bueno y de lo verdadero. Y claro, cuando alguien se vuelve un referente de fe, pero actúa de manera inadecuada, de manera pues donde hay verdades a medias, donde hay apariencias, donde hay conveniencias, donde maneja información a conveniencia, eso de alguna manera se convierte en un tropiezo para otros, ¿sí? Por eso Pablo mismo incluso advierte, dice, si has de comer,
o si no has de comer, pues piensa también en la conciencia de los otros. No seamos un tropiezo para los demás. El cristiano está llamado a ser luz y a ser un referente. ¿Qué dice acá entonces el Señor Jesús? No podemos ser tropiezo. No podemos enseñar a pecar, por el contrario, debemos enseñar. Por eso la Biblia habla de hablar verdad cada uno a su prójimo, de hablar palabras sazonadas que sean agradables al oído, pero eso no va a pasar hasta que en nuestro corazón no haya una conversión genuina. ¿Y qué ayuda a que nuestro corazón se convierta? La palabra de Dios, lo estudiamos esta semana en el Salmo 19, que la palabra de Dios es perfecta y tiene la potestad de convertir el alma, de transformar los pensamientos, las emociones y la voluntad. Y de esa manera, cuando mi corazón es transformado, pues obviamente mis palabras, mis acciones van a ser completamente diferentes. Pero en ese mismo contexto, el Señor les dice a los discípulos, además de que no podemos ser tropiezo, de que no podemos ser instrumentos para enseñar a pecar, dice en el versículo 3 y 4, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepintiere, perdónale. O sea, aquí dice algo que para muchos no es agradable hacerlo, pero es la confrontación. Una de las cosas que más daño le hace al corazón es guardar, ¿sí? Por decir algo. Eso pasa mucho entre los matrimonios que en su relación cotidiana pueden generarse ofensas mutuas, una mala respuesta, un olvido, bueno, tantas situaciones que puede vivir una pareja y simplemente le vamos como echando tierrita a esas situaciones y se va guardando en el corazón. Llegará un momento en que todo eso que se ha guardado en el corazón va a salir como una olla a presión que puede incluso explotar. Así que nosotros estamos llamados a que si alguien nos ofende, dice, repréndele. O sea, porque muchas veces no todo el mundo es consciente del pecado y de la ofensa contra otro. ¿Sí? Lo que para mí no puede ser una ofensa, para mi prójimo sí puede ser una ofensa. Para mí no puede ser una ofensa tal vez que se me olvide el aniversario, pero para mi esposa sí puede ser una ofensa que se me olvide el aniversario. Así que si yo veo que mi hermano pecó contra mí, yo debo hacerle caer en la cuenta. Porque si yo amo a mi hermano, yo también anhelo que enderece sus pasos, yo también anhelo que crezca, que no esté apartado de la gracia del Señor, que pueda disfrutar de su comunión con el Señor y el pecado lo aparta. Entonces dice, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Pero miren, a veces por orgullo, por complejos de inferioridad, por evitar la confrontación, por no ponerle como sal a la herida, simplemente callamos y dejamos pasar las cosas. No, si me ofendiste, yo te puedo decir, mira, me ofendiste, la manera como me dijiste esto no está bien, fuiste un poco grosero, tus palabras no fueron adecuadas, y el otro ha de caer en cuenta. Y dice, y si se arrepentiere, perdónale. Y dice el versículo 4, y si 7 veces él pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, dice, perdónale. Acuérdense que la medida que da la Biblia incluso es 70 veces 7. Y no, ojo, aquí nos deja claro que 70 veces 7 no en toda la vida, 70 veces 7 al día. Sí, porque aquí dice, y si 7 veces pecare al día. Pero luego el Señor, cuando Pedro le pregunta, seguramente toma luego esta enseñanza, y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdoné a mi hermano? 7 veces. Y le dijo, no, aquí se las aumento, hasta 70 veces 7. ¿Verdad? Que calculen que 70 veces 7 es el límite, algo así como no hay límite para perdonar a nuestro hermano. Pero claro, yo cuando puedo perdonar, pues cuando el, el, el hermano se ha arrepentido y ha pedido perdón. El tercer punto que plantea aquí en esta conversación con los discípulos hacia el camino de Jerusalén, les habla y dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no.
Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Qué me está enseñando el Señor acá? Bueno, retomo. Primero, me exhorta a que yo no puedo enseñar a pecar. Uno, me exhorta a que estoy llamado a perdonar todos los días hasta 70 veces 7, que es la aclaración que le hace luego el Señor a Pedro. Y tercero, aquí está haciendo un llamado a, perdónenme que me salté dos versículos muy importantes, 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él obedecerá. Aquí me salté dos versículos fundamentales. Cuando el Señor les dice, perdonen hasta 7 veces diarias. Luego aclara 70 veces 7. ¿Qué le piden los discípulos? No, necesitamos fe. O sea, para poder hacer esto necesitamos una capacidad superior. Y la única capacidad superior es aumentanos la medida de fe. Aumenta, ayúdanos a crecer en la fe, porque sin fe es imposible agradarte. O sea, que si la medida de fe aumenta en mí, soy más agradable a Dios. ¿Y qué es mejor? ¿Ser más agradable o no ser agradable a Dios? Si la Biblia dice que no hay manera de que podamos agradar a Dios sin fe, pues una buena oración y necesidad y entender que es una necesidad es, Señor, aumentanos la fe, danos crecimiento en la fe. Y es lo que los apóstoles le están pidiendo cuando tienen que enfrentarse a la ofensa diaria de los hermanos, de la familia, de los que la acompañan, y que no solo es una persona, sino varios, necesitamos tener un corazón fortalecido en la fe y en el amor de Dios y al Señor para poder perdonar al hermano. Ahora, luego que cuando habla del deber del siervo, eh, aquí tenemos eh, pues la exhortación del Señor a no tener un corazón acreedor. ¿Qué es un corazón acreedor? Es un corazón que cree que le deben y principalmente cree que Dios le debe. El Señor no nos debe nada. El Señor ya lo hizo todo por nosotros. No solo nos creó, no solo creó todas las cosas que nos rodean, no solo diseñó y creó todas las condiciones perfectas para nuestro desarrollo integral, sino que además, como dice Isaías, desnudó su brazo para darnos salvación. O sea, el Señor ya lo hizo todo. Si somos objetivos, ¿qué le debemos? ¿Qué más, como ayer mencionaba Mefiboset, el nieto de Saúl, qué otro derecho tengo yo que demandar de ti, Señor? La casa de mi padre era digna de muerte. Ahora estoy en la mesa, en tu mesa. ¿Qué otro derecho puedo reclamar? Y aquí el Señor, cuando plantea lo del deber del siervo, dice, no, el siervo no debe pensar que su Señor le debe. El siervo debe cumplir lo que debe hacer. Y aquí hay un secreto que el Señor Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. La evidencia del Hijo agradecido que reconoce que su Señor le ha salvado, le ha perdonado, que su Señor es su Señor, es su Dios. La respuesta es el amor. Y cuando yo amo, obedezco. Ojo, la obediencia no parte del miedo. La obediencia ha de partir del amor. Porque cuando la obediencia parte del miedo, es una obediencia condicionada y doble. Es conveniente. Pero cuando la obediencia parte del amor, del reconocimiento, de la gratitud, es una obediencia que no tiene límites, ¿sí? O sea que yo no solo voy a hacer lo que mi Señor me manda, sino que no voy a esperar que Él me dé más. Si me diera más, pues sería una añadidura para mí. Por eso la Biblia habla también de añadiduras. Pero muchos creyentes creen, por ejemplo, que si madrugan a las 5 de la mañana, Dios les debe más, ¿sí? O que si madruga a las 4:30, entonces Dios le tiene que bendecir más. No, nosotros estamos aquí porque le necesitamos, porque sin Él nos morimos, porque sin su guía estamos perdidos. No estamos aquí porque le estamos haciendo un favor a Dios. Cuando yo busco a Dios, no le estoy haciendo un favor. Cuando yo busco al Señor, soy yo el que me estoy haciendo un favor. Yo no soy quien hace Dios a Dios. Dios es Dios, ¿sí? O sea, el que yo lo siga no lo hace a él más Dios o menos Dios si no lo sigo. No, Él es inmutable, inconmovible y soy yo el que se lo debo todo. Él no me debe nada a mí.
El Señor no me tiene que dar a mí algo porque yo obedezco un principio. No, la obediencia a ese principio trae bendición para mi vida. La obediencia a ese parámetro que Dios establece trae realización para mi vida. El solo hecho de reconocerlo, de amarlo, de obedecerle, esa ya es mi paga, esa ya es mi bendición. Y por último, en esta porción, porque el versículo 20 ya entra en un tema totalmente o un tema un poco más profundo, habla de la gratitud. Y habla de 10 leprosos, versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, como les he venido narrando, pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Los leprosos vivían aparte de la ciudad, eran como unos marginados sociales porque era una enfermedad altamente contagiosa, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí esto es extraordinario. En el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, estaba establecido que el leproso, cuando se sanaba, debía ir al sacerdote, y el sacerdote, como autoridad, que no solo era una autoridad religiosa, era de alguna manera también una autoridad civil, el sacerdote era quien certificaba que el leproso ya no tenía lepra, ¿sí? Algo así como la segunda prueba de que ya podía salir de su cuarentena. Así que el acto de ir al sacerdote era que el leproso estaba limpio completamente de su enfermedad, el sacerdote aprobaba y el leproso ya se podía reintegrar a la sociedad. Miren el acto y la fe de estos leprosos. Ojo, en los leprosos hubo fe, porque él no les dijo, sánense, él no les puso la mano y se limpiaron, no, les dijo, obedezcan la ley, y la ley les dice vayan al sacerdote, pero seguían contaminados. Ellos estaban leprosos, pero ahí hubo la fe en que ellos oyeron, y si el Señor y el Maestro nos dijo vayan al sacerdote, así aún todavía tengamos lepra, pues hagámosle. Ese es mi acto de fe. Cuando ellos iban camino al sacerdote, que de todas maneras era un riesgo, imagínense, están marginados, se toman el trabajo de ir hacia los sacerdotes, y qué tal que hubiera duda en ellos que dijeran, no, y qué tal que lleguemos todavía con la lepra donde el sacerdote. Pero ellos creyeron, actuaron en fe, y cuando se dirigieron al sacerdote fueron limpiados. Ahora, luego de ser limpiados, dice el versículo 15, uno de ellos, uno, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Contestando Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Saben qué le faltó a los 9? Gratitud. Y la gratitud es una virtud y es una actitud que Dios espera de sus hijos, así como usted espera la gratitud de aquellos a quienes les hace bien, así como nosotros esperamos que nuestros hijos, que aquellos a quienes le favorecemos sean agradecidos. Eso es mínimo. Dios espera la gratitud. Y aquí, si bien ellos actuaron con fe, pues además, también se los digo, cuando alguien está en una condición tan deplorable, pues nada pierde con actuar, con obedecer. Y si yo he visto que este señor hace milagros y lo viene siguiendo tanta gente de la Galilea, pues ya estamos en una condición difícil, pues hagámosle, nada perdemos. Y ellos le hicieron. ¿Dónde se notó la verdadera fe? No en que marcharon hacia los sacerdotes, sino en que vino uno que agradeció, porque tuvo la humildad de reconocer de que fue Jesús el que le sanó. Tanto y muy paradójico, porque no era un judío, era un samaritano. Y el Señor se extrañó. El Señor preguntó: ven, y no eran 10. Yo no bendije 10, yo no sané 10. No fueron más los que favorecí, no fueron más los que sané, los que liberé, los que consolé, no fueron más los que protegí, no fueron más. ¿Dónde están? El Señor está esperando que haya gratitud en el corazón. Aquí tenemos entonces 5 principios en el camino. Primero, no enseñar a pecar.
y tenemos que guardarnos de dar un mal ejemplo, un mal testimonio. No enseñar a pecar, o sea, para no ser tropiezo. Dos, la necesidad de perdonar hasta 70 veces 7. Pero, pero hay un llamado. Llame la atención del que le ofendió. Porque ¿cómo va a perdonar si el otro no se arrepiente? ¿Y cómo se va a arrepentir si él no sabe que le ofendió? Dice, dígale, me ofendiste, me sentí ofendido con esto. ¿Sí? Y la reacción humilde del otro debe ser, sí, si te ofendí, de verdad te pido que me perdones. ¿Sí? Tercero, hay una necesidad de crecer en la fe. ¿Y la fe de dónde proviene? De Dios. ¿Y qué fortalece la fe? El oír la palabra del Señor. Cuarto, la necesidad de entender que Dios no nos debe nada. Por el contrario, el quinto punto es entender que nuestro corazón debe agradecer al Señor y que Él está esperando que no solo dirijas una oración de clamor y de petición, sino que diriges una oración de gratitud. Nosotros tenemos una red de intercesores. Esa red de intercesores puede llegar a tener, bueno, muchas peticiones diarias, muchas. Y la verdad, la proporción de la gratitud es inferior a la proporción a las peticiones. Yo considero que aquel que solicita oración debería también tener la humildad y el amor de agradecer la respuesta de Dios. Dios siempre tendrá dos respuestas ante las oraciones, sí o no. Y cada respuesta a la oración de Dios ha de ser un motivo de gratitud, porque en la respuesta soberana de Dios, pues estuvo también su sabiduría, su amor y su protección para con nosotros. Dios espera de nosotros entonces un corazón humilde, agradecido, que se fortalezca en la fe, que perdone y que no crea que Dios le debe, sino por eso la gratitud es el mejor antídoto contra la queja. La gratitud es un antídoto contra la altivez, contra la soberbia, y obviamente cuando mi corazón es agradecido, mi fe es fortalecida, cuando yo aprendo a perdonar a mi hermano, seguro que voy a ser mucho más cuidadoso de ser tropiezo para alguien. Entreguémosle este día al Señor en oración, démosle gracias por su palabra y pidámosle que en este camino nos sostenga de su mano y nos permita ser guiados por su palabra, por su espíritu y que nos podamos sostener en él. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, te presentamos nuestra vida, nuestro corazón. Eh, Tu palabra debe ser como un espejo que nos refleja la verdad, Señor, contra la realidad de cada uno de nosotros. Hoy te pido perdón por cada actitud, expresión que llevó a que alguien más débil en la fe tropezara. Te pido perdón, Señor, por la ignorancia de lo que es la gracia y en esa gracia licenciarme para actuar de manera inadecuada. Te pido perdón por cada palabra, cada acto, Señor, cada actitud que, que debilitó la fe del que me rodea, que lo hizo creer que eso era una licencia para pecar. Y enséñame, Señor, a caminar en rectitud, en verdad, a sostenerme y a mantenerme en este camino, que nada me aparte de este camino. Permíteme tener un corazón humilde pero firme, para saber, Señor, llamar la atención del que me ofende, para darle la oportunidad de que se arrepienta. Así como seguramente muchos te hemos pedido, Señor, que no nos dejes eh, que nuestros pecados sean inconscientes, que nos des conciencia de nuestros pecados para arrepentirnos. O sea, que tú mismo, Señor, nos muestres en qué estamos mal para arrepentirnos, Señor. Y ayúdanos y te pedimos que aumentes la medida de la fe. Sin fe es imposible agradarte y necesitamos que esta medida de fe crezca para ser obedientes, para perdonar, para pedir perdón, Señor. Y danos un corazón sin límites para ti. Tú no me debes nada, Señor, y hoy te lo reconozco. Tú no me debes nada.
Soy yo el que te debe. Soy yo el que te debe honra, gloria, el que te debe obediencia, Señor. Tú lo has hecho todo. Y si no he disfrutado más, es mi decisión, porque la mesa está servida, porque los brazos están abiertos. Soy yo, Señor, el que te doy la espalda, soy yo el que prefiero las algarrobas de los cerdos que tú no me cierras la puerta, soy yo mismo el que me la cierro. Tú estás allí, eh, inmutable, inconmovible. Y yo quiero pedirte que me permitas tener un corazón humilde y agradecido, que esta vida no me va a bastar ni la eternidad para poderte agradecer tanto, Señor, todo lo que haces y has hecho por nosotros. Y permítenos, Señor, tener un corazón agradecido. ¿Cuántos hemos visto tu gracia y tu bondad? ¿Cuántos hemos visto tus bendiciones? Muchos, Señor, hemos disfrutado de tus favores, pero en verdad, ¿cuántos te agradecen? ¿Cuántos dirigen una oración de gratitud? ¿Cuántos manifiestan? Hay tantas personas que diariamente, a través de todos los medios posibles, piden oración. ¿Cuántos después salen por los mismos medios a darte gracias, a honrar tu nombre, Señor? Tú extrañas la gratitud. Y ahí lo vemos en el pasaje de los leprosos. No eran 10, no fueron 10 los que fueron sanos. ¿Dónde están? Solo uno vino a darle gloria a Dios. Y Señor, yo hoy te pido que mi corazón tenga la capacidad y la humildad de agradecerte cada día. Bendice cada persona, Dios, conectada en este momento, que escuchará esta meditación más tarde, que tu mano poderosa les ampare y que estos principios del reino les guarden y les mantengan en el camino que tú tienes para cada uno de ellos. Extiende tu bendición, tu favor y tu misericordia. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.